para todos y todas. Estamos iniciando la última jornada de la 8ª plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres en las Américas y el Caribe. Según los últimos datos, están participando 990 personas presencialmente, están aquí disfrutando además de Punta del Este, y 1.991 que están de modalidad virtual, a las que ya saludamos a todas y todos. Les damos los muy buenos días desde la plataforma Hoping. Reiterar la invitación a utilizar el hashtag PR23 y a dar a seguir a todas las redes sociales del Sistema Nacional de Emergencias SINAE, tanto en Twitter, Facebook, LinkedIn, para poder ver la cobertura fotográfica y audiovisual diaria. Además, Laura, tenemos que hacer un anuncio, en realidad también una convocatoria. Van a estar recibiendo, por lo menos hasta las 10 de la mañana, un mail que va a quedar habilitado para responder la encuesta. Es una encuesta sobre los 3 días de este evento. Es muy importante para nosotros que todos la respondan. La encuesta, insisto, va a quedar habilitada en un ratito nada más. Así que a su mail van a estar recibiendo esa solicitud de respuesta de la encuesta que en un ratito van a poder estar llenando. Vamos a dar inicio entonces ya a la sesión plenaria número 4, titulada Recuperarse y reconstruir mejor en un contexto de aumento de la incertidumbre y de la complejidad del riesgo. Experiencias y lecciones aprendidas. La sesión es organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia Caribeña para el Manejo de Emergencias y Desastres, la Organización Panamericana de la Salud, el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana y el Grupo Principal de la Infancia y la Juventud de las Naciones Unidas. Moderará esta sesión Carolina Portaluppi. Carolina es economista con posgrado en Educación y en Desarrollo Humano. Ha sido consultora en gestión del riesgo de desastre, con énfasis en temas de gobernanza, políticas públicas y recuperación post-desastre. Además, coordinó la respuesta humanitaria y la recuperación temprana durante las inundaciones del año 2008 en las costas ecuatorianas. Ha sido parte de la comunidad que planteó la inclusión de la gestión del riesgo de desastres en la Constitución de la República en el año 2008. Como consultora del PNUD, ha trabajado en evaluación de necesidades de recuperación post-desastre en Ecuador y Perú, en la recuperación post-terremoto de México en 2017 y en Ecuador durante el COVID-19 como asistencia técnica de la Vicepresidencia de la República. Actualmente brinda asistencia técnica a la Asamblea Nacional para la construcción de la Ley Orgánica para la Gestión del Riesgo de Desastres. Adelante, Carolina. Buenos días con todos y con todas. Les damos la más cálida bienvenida a esta 4ª sesión plenaria de la 8ª Plataforma Regional de Reducción de Riesgos de Desastres, que ha sido gentilmente auspiciada por el Gobierno de la República Oriental de Uruguay y impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. El tema que nos convoca hoy es recuperarse y reconstruir mejor en contextos de creciente incertidumbre y complejidad de los riesgos. Tenemos 3 objetivos para nuestra sesión y es conversar sobre oportunidades y desafíos de la recuperación post-desastre en contextos de creciente complejidad e incertidumbre, identificar oportunidades para una recuperación sostenible, inclusiva y resiliente, y examinar cómo el uso de la ciencia y la tecnología puede integrarse de mejor manera para o en los procesos de recuperación. Tenemos hoy en el panel, voy a presentar en el orden de la primera presentación a Mónica Schock-Spana, es antropóloga médica y es miembro del equipo de investigación de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins. Está Cynthia Spisak, que es administradora asociada de la Oficina de Análisis y Políticas y Programas de FEMA. Está Elizabeth Riley, que es directora ejecutiva de CIDIMA. Está María Luisa Hayem, ministra de Economía de la República del Salvador, y Daniel Salinas, ministro de Salud de la República Oriental de Uruguay, nuestro país anfitrión. Les damos la más cálida bienvenida a nuestros panelistas. ¿Cuál va a ser la modalidad? Vamos a tener un diálogo en 3 tiempos.
Un primer tiempo donde nuestras panelistas tendrán hasta 8 minutos. Un segundo bloque donde nuestras panelistas tendrán hasta 5 minutos. Y un tercer bloque donde nuestras panelistas tendrán hasta 2 minutos para responder algunas de las principales inquietudes que hacen parte de este diálogo. Terminada esta primera parte, le pediremos a Daniel Salinas, ministro de Salud de Uruguay, que haga una presentación sobre cómo en este país anfitrión integraron, digamos, el conocimiento y la tecnología durante el contexto COVID. Vamos a empezar con nuestra primera pregunta para Mónica. Y nos gustaría conocer, Mónica, teniendo en cuenta las lecciones que dejó la reciente pandemia, ¿cuáles consideras que son los desafíos y oportunidades para mejorar la recuperación ante desastres asociados a múltiples amenazas y entornos cada vez más complejos? Muchas gracias, Carolina, y buenos días, estimados copanelistas y todos ustedes. Y esto es el fin de mi español para esta mañana. I see three major opportunities and challenges. Veo tres grandes oportunidades y desafíos para mejorar la recuperación en un contexto de más riesgo y complejidad. Primero, por la pandemia, estamos en un punto de inflexión en la relación entre la gestión de las epidemias y de los desastres. Y poder integrar estos mundos nos va a mejorar nuestra habilidad para poder confrontar amenazas. Podemos aprender de la reducción de riesgos de desastres porque tenemos un abordaje más maduro a la recuperación, se enfocan las necesidades de las personas y hasta recientemente tenemos una mentalidad de respuesta. Podemos mirar las regulaciones internacionales de salud para ver que apenas manejan la recuperación. Además, tenemos hasta el día de hoy una visión médica de la recuperación. Se lo ve como un indicador clave de la resolución de una epidemia. Las tasas de vacunación, de morbilidad, de mortalidad. Pero solo porque una curva de epidemiología cae no quiere decir que el trabajo de una sociedad que cura y de una comunidad local está completo. Al mismo tiempo, pienso realmente que los expertos y la gestión de la epidemia puede traer otra visión al trabajo de las personas que se preocupan más sobre las cuestiones climatológicas y los peligros o las amenazas geológicas. Por ejemplo, no todas las sociedades en las catástrofes tienen que ver con la construcción de edificios. Tenemos que también fortalecer el sistema inmune y especialmente una vez que las vacunas se vuelven disponibles e incluso ahora tenemos el problema de un virus mutante. En segundo lugar, nuevamente tenemos que resaltar la necesidad de fortalecer la resiliencia del sector público, de la salud pública. Teníamos entonces trabajadores que durante la pandemia que se enfermaban, pero también eran esenciales para reducir las pérdidas relacionadas con la pandemia y todos podemos recordar las salas llenas de personas y las unidades de terapia intensiva también. Necesitamos entonces la unificación de la gestión de desastres y de epidemia. En segundo lugar, la pandemia ha demostrado que la gestión de riesgos de desastres
y la gestión de emergencia pública tienen un dilema común y tiene un nuevo elemento, y es la compresión o el impulso que se comprende de volver a lo normal, incluso si reproduce el mismo riesgo, especialmente para los más vulnerables. Lo sabemos, después de cada desastre, los diferentes futuros son posibles y en ese espectro primero tenemos que transformar las sociedades para ser más resilientes a los riesgos, pero por otro lado reproduce el status quo. En el caso de Estados Unidos, que es el que yo conozco mejor, ha habido 1.000 millones de 1 millón de muertes por COVID y diferentes realidades, y muchos países piensan que es el momento de salir adelante. Sin embargo, el riesgo de moverse es realmente muy alto. En mi país, las diferentes comunidades más vulnerables tienen diferentes tasas de infección, hospitalización y muerte, y también mayor inseguridad en cuanto a la vivienda, la alimentación y las finanzas. Y esto se compara con las universidades más, para las comunidades de más recursos. Entonces necesitamos volver a las mismas circunstancias que crearon su mayor capacidad para resistir a las vulnerabilidades y a los impactos sociales y económicos. En comparación, entonces, reconstruirse mejor incluye hacer reformas como, por ejemplo, el acceso a la salud y poder expandir las oportunidades económicas. Y estos son grandes cambios que pueden enfrentar resistencia política o social. Y finalmente, hay una necesidad de poder sanar las heridas internas de los desastres complejos, los efectos de incertidumbre durante mucho tiempo, y para algunas personas controlar los desastres ha agotado a muchas personas e incluso ha agotado sus esperanzas. Entonces, para la comunidad que llora a un ser querido, poder aceptar estas muertes colectivas es una lucha. La recuperación del trauma a nivel población requiere una intervención para promover la seguridad, la conexión social. El agotamiento entre los profesionales de salud llegó a un pico durante la pandemia, y los doctores, las enfermeras continúan en muchos casos yéndose de sus trabajos. Entonces, en este caso, la recuperación va a tener que involucrar la resiliencia y va a tener que volver a trabajarse. Los traumas que las comunidades experimentaron no están solamente relacionados con las pérdidas por COVID. También, particularmente en Estados Unidos, hay división política, fragmentación social y la existencia de movimientos de justicia fuertes. Entonces, una recuperación impulsada por la equidad va a mejorar los procesos institucionales para poder conseguir una recuperación societaria. Entonces, la gestión de la epidemia y de los desastres, vamos a tener que poder reconstruirnos mejor y poder tratar los traumas de la población. Muchas gracias. Mónica, creo que quedan planteadas algunos desafíos. En primer lugar, este punto de inflexión del que nos habla Mónica con respecto a la gestión de pandemias y la gestión integral del riesgo de desastres. Y por otro lado, también los desafíos y las tensiones que existen entre volver a la normalidad
o tener la oportunidad para transformar. Nos gustaría pedirle en este momento a Cintia que nos pueda plantear cómo en medio de la crisis climática, cómo aborda FEMA la recuperación y el apoyo a las comunidades de Estados Unidos en un entorno de riesgo en evolución. Adelante, Cintia. Good morning. Gracias, Carolina, and it's nice to be here with my fellow panelists. Es un placer estar aquí con mis compañeras y compañeras colegas. Hay tres áreas que quisiera destacar con respecto a cómo FEMA apoya a las comunidades y, bueno, apoyar un poco los comentarios que hizo Mónica. Bueno, empezamos a hablar de igualdad y no es un componente separado de cómo son los programas que tenemos que integrar a través del desarrollo y también la evaluación de estos programas. FEMA recientemente tiene un nuevo plan económico y equidad es nuestro primer objetivo y eso es lo que venimos concentrándonos en cómo dar apoyo a estas comunidades para la recuperación. Hay formas tácticas que venimos abordando. Uno de los colegas canadienses mencionó esto el martes. Vamos a desarrollar estas relaciones anticipadamente con las comunidades porque es difícil entregar estos programas a largo plazo. Entonces, el segundo lugar es desarrollar planes de recuperación a medida de las comunidades y esto tiene que ver con los resultados, sus necesidades específicas que son exclusivos de cada comunidad. No podemos tener una plantilla estándar cuando estamos trabajando con cada una de estas comunidades. Y voy a hablar de la fuerza laboral. Bueno, sé que Mónica también lo mencionó y quizás esto les resuena a ustedes, pero estamos trabajando en desarrollar planes de recuperación, a veces de una sola persona o con 6 otros trabajos, pequeños grupos para dar apoyo y hemos hecho un par de cosas, ofrecer asistencia técnica, incluir a los miembros dentro de esos grupos para apoyarlos dentro del proceso y trabajar a lo largo de la planificación. Y después, con respecto al acceso, ya se habló de esto en otros paneles esta semana, pero ¿cómo entregamos estos programas? ¿Cómo hablamos? Tiene que ser de ser de una manera competente culturalmente y accesible. Y tenemos que tener mensajeros confiables dentro de la comunidad, más que de individuos externos para que el mensaje resuene en la comunidad y que sea competente para esa comunidad en particular. Y resaltar que la recuperación funciona mejor cuando sabemos cuáles son los resultados que espera la comunidad. Y para eso es el éxito, ¿no? Después hablamos de resiliencia climática. Estamos enfrentando cambios ambientales climáticos y que van a ser específicos para cada comunidad. El tema de esta plataforma Ciencia y Tecnología, esta es una de las grandes áreas donde podemos hablar de recuperación a largo plazo, buscar formas de incorporar lo que sabemos, no solamente con el riesgo histórico, sino también con respecto a los riesgos futuros. Hay muchas cosas que estamos acostumbrados, mapeos mundiales, pero hay también nuevas tecnologías, ciencias analíticas que estamos planteando el riesgo, el índice de riesgo nacional que sabe cómo impacta y tenemos involucrado a la academia, al sector privado. Entonces eso nos permite saber cómo puede ser la recuperación a largo plazo. Después, desastres específicos que cada uno de los Estados miembros ha enfrentado, uno que resuena mucho con nosotros para una recuperación más creativa es el trabajo de resiliencia. En diciembre de 2021, una de nuestras experiencias fue un incendio terrible y empezamos con un incendio a pequeña escala. Destruyó más de 1,000 viviendas en 24 horas, producto de un gas que en 24 horas rápidamente planteó muchos desafíos a la comunidad. Y los restos de un incendio también
implican una amenaza de la salud. Entonces, eso identificó la comunidad como una de sus prioridades. Entonces, una de las cosas que hace FIMA, además de informar y dar recursos a las autoridades, es involucrar a todos los demás departamentos y agencias que contribuyen en la recuperación. Trabajamos con ellos para movilizar asistencia técnica, para combatir esos restos destructivos en menos de 4 meses. Y bueno, fueron más de 3 millones de toneladas de dióxido de carbono que se liberaron. Entonces, esto es lo que podemos brindarle a las comunidades y hacerlo de formas que son resilientes y teniendo en cuenta o dar apoyo a todas las consideraciones climáticas. Y lo último que quiero decir es la fuerza laboral, el workforce. Los gerentes de emergencias y todos los practicantes de reducción de riesgo están a la vanguardia. Mónica habló de los impactos durante el COVID que siguen afectando a nuestros sistemas, a los trabajadores de la salud, y las expectativas y las profesiones y las organizaciones aumentan su tensión. Entonces, ya no hablamos de temporadas de desastres, donde habíamos ver ciclos que se van y vienen continuamente, pero eso ya no se da. Con el COVID, bueno, tenemos que pensar en el invierno, ¿no? Pero bueno, ahí surgen los incrementos de COVID. Para darles un ejemplo, tenemos un centro de coordinación de respuesta donde en FEMA tenemos todas las agencias, hacemos concientización, educación, secuenciación. Y se activó en 70 días. Esa fue la mayor anticipación durante la temporada de huracanes. Y en COVID, se activó por 500 días directos. Entonces, que es un estresante significante, ¿no? Trabajando en la respuesta, en la recuperación, y involucraba a todas las personas que plantean estos temas específicos, pero no es sostenible para nuestra fuerza laboral. Entonces, estábamos pensando en repensar la planificación y dar apoyo a la fuerza laboral con desarrollo, capacitación, generación de capacidades a través de todos los niveles de gobierno y la comunidad. Tenemos una campaña hablando a todas las partes interesadas para crear oportunidades para tener una fuerza laboral que apoye y sea resiliente, para que sean un socio efectivo en la recuperación. Esto era lo que me quería concentrar específicamente. Gracias, Cintia. El rol central de las comunidades en los procesos de recuperación post-desastre y la importancia de poner atención en los temas de equidad, de la incorporación de la resiliencia climática y la preparación de los equipos de trabajo de todos los actores que participan en los procesos de recuperación. Queremos pedirle ahora a Elizabeth que desde la experiencia de CIDIMA nos comente cuáles considera que son las condiciones para asegurar que la recuperación post-desastre se integre de una manera más efectiva en los procesos de gestión integral del riesgo de desastres a nivel de nuestros países y también desde una perspectiva más regional. Adelante, Elizabeth. Thank you very much, Carolina. Gracias, Carolina. Buenos días a todos. Es un placer realmente estar aquí, formar parte de este panel distinguido. Bueno, disfruté mucho las intervenciones anteriores. No hay ningún secreto que el Caribe es una de las regiones más vulnerables del mundo cuando hablamos de amenazas. Distintas amenazas enfrentamos. Y como estamos a la vanguardia de la crisis climática, eso agrega más complejidad cuando consideramos todo el ciclo de gestión de desastres, incluida la recuperación.
Entonces, el trabajo que estamos haciendo en cuanto a recuperación en el Caribe está basado en la evidencia y tenemos una auditoría abarcativa de la reducción y implica 3 años y repetidamente vemos que los países tienen menor puntaje en el área de recuperación y esta es la génesis y el fundamento del trabajo que venimos haciendo. Entonces, a nivel estratégico, es importante saber que tenemos apoyo muy fuerte a nivel político en la comunidad del Caribe y CARICOM ha identificado un imperativo estratégico para reconstruir, dado las vulnerabilidades que venimos sufriendo desde hace décadas. En 2018, CARICOM declaró una visión del Caribe de ser la primera región climática resiliente, que es muy aspiracional, considerando los objetivos que tenemos con respecto a la gestión de riesgos. En cuanto a recuperación, se adoptó en 2018 como pilar de lo que nosotros consideramos el marco de resiliencia del Caribe. Y respuesta estratégica de esto fue la necesidad un fondo de recuperación resiliente como un mecanismo para la coordinación de ex ante y expo para todos los servicios de recuperación. Entonces, en esencia, este fondo es un mecanismo de gobernanza que fortalece toda la recuperación previa y posterior, apoya la reconstrucción mejor, planifica un desarrollo más resiliente en la región y este fondo va a permitir servicios de recuperación, guía operativa y estratégica para los esfuerzos de recuperación y también a las poblaciones afectadas a nivel comunitario, regional y nacional. Sabemos, por supuesto, que la recuperación es multisectorial, requiere el apoyo de distintos actores, el público, el sector privado, la sociedad, así como también la comunidad y los socios internacionales, para trabajar en estrecha colaboración en cuanto a la efectividad. Por lo tanto, los gobiernos locales y los estados insulares menos desarrollados necesitan mayor apoyo para gestionar la recuperación inmediatamente después de las consecuencias de un desastre. Entonces, hasta la fecha, con respecto a la recuperación, también estamos operacionalizando este fondo con consultoría para establecer los detalles de este mecanismo entre agencias regionales clave con un plan de trabajo detallado. Ya lanzamos esto en 2021, diciembre de 2021. Está dirigido por la secretaria del Caribe, tenía un reglamento de coordinación, tenemos acuerdos con distintas agencias regionales e internacionales con fuerte capacidad en el área de recuperación. Entonces tenemos 4 objetivos: reconstruir la recuperación antes de que se produzca un desastre, salvar la brecha entre respuesta y recuperación temprana, ese periodo de transición que es un desafío, poder reconstruir después del desastre, es decir, abreviar el marco para la recuperación efectiva y, en cuarto, construir resiliencia en la región, asegurando una recuperación informada del riesgo en el principio de reconstruir mejor, promover la inclusión, es decir, es una recuperación con un horizonte a largo plazo. Con respecto a la visión de la operativización de la resiliencia y de la recuperación, identificamos expertos que ayudan en la recuperación para tener asistencia técnica pre y post. Y esto es una característica importante para los estados pequeños insulares porque tenemos conocimientos y habilidades técnicas reducidas, pero si pensamos en forma colectiva, la cooperación
a largo plazo es importante para poder alcanzar los objetivos que queremos en cuanto a recuperación. Entonces, quiero pasar al marco de recuperación. Para operacionalizar todo esto necesitamos guías y herramientas. Y esta es la función de este marco. Lo desarrollamos con una guía de adaptación y un documento estratégico que da lineamientos sobre el desarrollo de un marco de planificación entre los gobiernos y también para las comunidades. Y actualizamos este marco en 2021 para que tenga una respuesta de género y que dé lineamientos para la recuperación, los actores clave y las tareas específicas que tienen que desarrollar. El marco de recuperación apoya a los gobiernos a nivel nacional en cuanto a la planificación de recuperación y su implementación con pasos clave a nivel amplio, y los países van a ajustar las recomendaciones y los acuerdos institucionales a sus contextos específicos. No es prescriptivo, pero es flexible, es un lineamiento teniendo en cuenta la realidad nacional de cada país. Y esos acuerdos institucionales incluyen estructuras organizacionales, las políticas, procedimientos que los países tienen que poner para armar un plan, implementar las operaciones de recuperación. El desarrollo del marco de desarrollo nacional es un proceso, por supuesto, proactivo, que requiere anticipar todas las cuestiones de recuperación, desarrollar capacidades para ver los resultados de la recuperación antes de que se produzca el evento en sí. Y al desarrollar este marco de recuperación, los estados pueden tener un proceso que une a todos los gobiernos, el sector privado, los donantes, los socios de desarrollo, para reconstruir mejor, más inclusivamente, más rápido en el corto, mediano y largo plazo. Y voy a concluir ahí y con gusto respondo cualquier pregunta relacionada con esto. Interesante, digamos, el modo en que SIDIMA ha estado apoyando a los países de la región del Caribe para fortalecer sus capacidades para la recuperación post-desastre y el desarrollo de estos dos instrumentos, el Marco Nacional para la Recuperación, como un marco de planificación para la recuperación y para mejorar la gobernanza, y por otro lado también la importancia de este Fondo de Recuperación Resiliente, que aborda uno de los desafíos principales de la recuperación, que tiene que ver con el tema del financiamiento. Nos gustaría pedirle ahora a María Luisa Hayem, ministra de Economía de la República de El Salvador, que comparta con nosotros las principales acciones que el gobierno de la República de El Salvador llevó adelante para abordar los temas, digamos, de las multiamenazas y desastres en El Salvador, y también los desafíos de una recuperación resiliente en este contexto. Adelante. Muchas gracias Carolina. Muy buenos días a todos los que nos acompañan de manera presencial, pero también a todas las personas que están conectadas, especialmente desde El Salvador, muy tempranito. Pero es un verdadero honor estar por acá y representar al gobierno del presidente Nayib Bukele. Llevamos ya 3 años y medio de gestión. Efectivamente, tal como lo mencionaba Carolina, ha sido una serie, una cadena de crisis que nos han acompañado esos últimos 3 años y medio, pero hoy con mucha satisfacción puedo decirles, hemos logrado sobrepasar cada una de ellas, y no solo eso, sino que el día de hoy El Salvador está viviendo su momento más seguro en nuestras comunidades. El Salvador ahora ha alcanzado su comportamiento económico más positivo que hemos tenido en nuestra historia. Así que El Salvador ha pasado a ser el país que menos crecía en Centroamérica por décadas. El Salvador ha pasado a ser uno de los países más inseguros del mundo, aquel país que no tenía un clima de negocios propicio para la inversión y para los empleos. Ha pasado a ser un país que se ha transformado nuevamente en un periodo corto, con muchas crisis de las cuales voy a compartir esta mañana, pero siempre terminando con esa satisfacción que logramos sobrepasarlas. Me hubiera gustado compartir con ustedes todo el trabajo que hemos realizado para transformar nuestro país
en tan poco tiempo, pero tenemos muy poco tiempo para poder compartirlo, pero sí me voy a enfocar en dónde nos encontramos hoy en materia económica, qué hicimos para poder atender las distintas crisis y cuáles fueron esos 4 elementos que fueron comunes en las distintas crisis, de cómo el gobierno abordó las distintas crisis que consideramos son importantes tomar en cuenta a futuro. Pero regresando al tema económico, hoy El Salvador nada menos se creía que se iba a recuperar de la crisis del COVID-19 hasta este año. Algunas proyecciones más pesimistas pensaban que en el 2024. Afortunadamente, nuestra economía arrancó con pie firme a partir de agosto del 2020. Para abril de 2021 ya habíamos recuperado todos los empleos que desafortunadamente se habían suspendido en el periodo de pandemia. Hoy tenemos 172% más empleos de esos que se perdieron en estos momentos tan duros que atravesó el mundo entero. Y en el 2022 El Salvador tuvo un crecimiento de 10.3%, un crecimiento de 2 dígitos que fue un crecimiento histórico. Si vemos nuestras exportaciones, importaciones, inversión, empleo, hoy estamos al máximo de lo que nosotros hemos experimentado en la historia. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Y por qué hago referencia a este rendimiento positivo? Y es porque mucho tuvo que ver en cómo El Salvador atendió la crisis del COVID-19 y cómo también después atendimos otras crisis como la crisis inflacionaria que continúa presente en la mayoría de países del mundo. Pero bueno, llegó el COVID pocos meses después de haber iniciado esta gestión. El Salvador tenía alrededor de 46 unidades de cuidados intensivos. Teníamos hospitales que no daban abasto para poder satisfacer las necesidades tan grandes que se habían generado a partir de esta crisis. Y es así como con el liderazgo y la decisión y visión del presidente Nayib Bukele se construyó un hospital que nos llevó a pasar de 46 unidades de cuidados intensivos a 1,000 unidades de cuidados intensivos en un periodo de 3 meses. Además de eso, tuvimos la capacidad de poder llegar a la población que había sido infectada y llevarles directamente los medicamentos que se requerían para poder sobrepasar estos momentos tan difíciles y poder básicamente salvarles la vida a miles de personas en el país. La vacunación también fue un proceso bastante exitoso. Fuimos uno de los primeros países del mundo que logró poder llegar a una cobertura significativa de vacunación y en distintas dosis. Esa fue una de las áreas que se trabajaron durante la crisis, pero también se trabajó la parte económica y es aquí donde viene el enfoque integral que es tan importante para poder atender las crisis y los retos al crecimiento económico de nuestros países. Es así como nosotros de cierta forma evolucionamos. Sufrimos tormentas tropicales. Amanda, Cristóbal, tuvimos el apoyo de PNUD para poder desarrollar nuestro análisis de impacto y el costo que habían generado no solamente el COVID, sino también que habían generado estas tormentas y de la mano con más de 20 instituciones de gobierno logramos hacer este análisis que nos permitió poder identificar cuáles eran esas áreas en las cuales se les tenía que brindar el enfoque para poder salir adelante de esta coyuntura. La crisis inflacionaria, mismo enfoque, un enfoque que no lo mencioné anteriormente, que incorpora el uso de la tecnología, incorpora una manera distinta de poder atender los retos al desarrollo. Y es así como de la mano con más de 10 instituciones del gobierno implementamos una crisis antiinflacionaria que nos permitió a El Salvador poder mantener esos niveles de inflación, los niveles de inflación más bajos de Centroamérica y uno de los niveles más bajos de América Latina, el 4º nivel más bajo de América Latina, nuevamente con un enfoque integral, un enfoque de estabilización de precios acompañado de inspecciones para asegurarnos que esos programas de gobierno estaban llegando a nuestra población. Así que, en conclusión, quisiera dejar con ustedes cuáles fueron esos elementos que consideramos
que nos han permitido poder estar en donde estamos. Y uno de ellos, pues ese es el enfoque integral. Hablé ya sobre COVID-19, cómo atendimos la parte de salud, pero también a la par de la parte de salud trabajamos en proyectos económicos brindando un bono de compensación a nuestra población para poder sobrepasar esos periodos tan duros de la pandemia, pero también desarrollamos un programa con $600 millones para poder llevar financiamiento y subsidios a nuestras empresas que atravesaban momentos tan difíciles durante la pandemia. Así que el enfoque integral es la forma de salir adelante, no solo es el enfoque en momentos de crisis, es nuestro enfoque para poder atender estos retos al desarrollo económico que nos han mantenido en las situaciones tan difíciles por tanto tiempo. El trabajo intersectorial, el hecho de tener en la mesa en aquellos momentos trabajando más difíciles de la crisis del COVID-19, trabajando con el sector empresarial, trabajando con el Ministerio de Salud, Ministerio de Turismo, todos con el mismo objetivo de poder avanzar y sobrepasar esta crisis. El apalancamiento en tecnología también ha sido vital en todos y cada uno de los proyectos que hemos implementado, tanto en época de crisis, pero también en general. Es la forma en la cual nosotros consideramos vamos a salir adelante. Y un último punto es la utilización de recursos suficientes. En un momento de crisis no podemos pensar que vamos a salir adelante y vale la pena poder invertir los fondos que sean necesarios, porque si nosotros en los momentos más duros que hemos pasado, tanto por una crisis inflacionaria como por una crisis de COVID-19, si no hubiésemos invertido todo el dinero que invirtió el gobierno, el día de hoy yo no pudiese estar aquí con una gran sonrisa contando cómo El Salvador hoy tiene su mejor comportamiento económico, su nivel de empleo formal más alto en la historia, y fue por eso mismo, porque aquí ponernos a ahorrar en un momento de crisis en donde está en juego la vida de nuestra población no fue una opción, y es por eso nuevamente que estamos hoy listos. Bueno, continuamos con esa tendencia al crecimiento y listos y con bases sólidas para el crecimiento que viene a futuro. Muchísimas gracias. Gracias, María Luisa. Vamos a empezar el segundo bloque y como la experiencia de El Salvador es interesante, creo que todavía podemos tener un poco de tiempo para profundizar un poco más en ella, porque tiene que ver con la posibilidad de que los procesos de recuperación, cuando se llevan adelante, y estos procesos, digamos, tienen una base sólida en los aspectos técnicos, también políticos, contribuyen no solamente a la estabilidad macroeconómica de nuestros países, sino también a enfrentar algunos de los principales desafíos de los impactos humanos que estos desastres tienen, sobre todo para nuestras comunidades. En ese sentido, vamos a empezar el segundo bloque y me gustaría empezar justamente con María Luisa para que tenga unos 5 minutos más hasta para conversar sobre, digamos, aquellas decisiones que se tomaron al abordar la recuperación frente a COVID y otros eventos y cómo eso ha sido una oportunidad, digamos, para el desarrollo humano de El Salvador. Sí, muchas gracias, Carolina. Y creo que hay muchas lecciones que se aprenden en estos momentos tan difíciles de crisis y yo muchas veces incluso lo compartí con el sector empresarial. En época de crisis es cuando surgen muchas oportunidades, y una de las grandes oportunidades en este proceso, ya lo había mencionado anteriormente, fue el poder trabajar de la mano con el sector empresarial, el poder de manera conjunta poder crear un plan en aquel momento de reapertura económica, en donde en base al riesgo que representaba para la población, el poder ir a trabajar a los distintos sectores, en base a eso se hace un plan de reapertura que involucra al sector empresarial y ahora nada menos el haber establecido esas mesas de conversación y esas mesas de trabajo de la mano nuevamente con distintas instituciones de gobierno hace que hoy tengamos esa infraestructura de cierta forma ya establecida de diálogo constante con nuestros sectores. Pero también durante por el proceso de pandemia, algunos de nuestros sectores productivos se vieron incluso
fortalecidos. Nuestro sector textil, que es uno de los más fuertes, logró reconvertirse rápidamente para llegar a ser uno de los primeros países que colocó en el mercado de Estados Unidos productos para poder atender precisamente la pandemia. Entonces, quedó claro la oportunidad y se dieron esas oportunidades para El Salvador, los centros de llamadas, otro sector tan importante para el país, con una demanda creciente a la fecha, dada nuevamente esas oportunidades que se generan por la crisis del COVID-19. Pero también este contexto tan duro nos permitió poder realizar este estudio que mencionaba anteriormente, este estudio post-desastre de la mano con PNUD, que nos permitió plasmar en blanco y negro cuáles eran esos impactos que habían surgido de estas distintas crisis que habíamos vivido, pero también poder tener un marco de recuperación y acciones bien concretas de lo que se necesita hacer para una reconstrucción y una reconstrucción sólida. Algo que también fue una gran oportunidad en este contexto es que otras instituciones como el Banco Mundial, de la Unión Europea, se unió también a este esfuerzo una vez habiendo realizado nuestro PDNA. Se trabajó de la mano con el Banco Mundial y el día de hoy pues tenemos también identificado dónde específicamente se encuentran estas prioridades de inversión, pero también un plan de gestión financiera administrado por nuestro Ministerio de Hacienda que nos permite no solo atender esas necesidades en el corto plazo, sino poder identificar cuáles son esas inversiones que deben de hacerse a futuro. Sabemos que los recursos son limitados y por eso la importancia de identificar cuáles son esas acciones para poder atender esas necesidades que se generan durante la crisis, pero también igualmente importante para nosotros es el poder identificar cuáles son esas acciones que debemos de hacer para disminuir al máximo posible, mitigar al máximo los riesgos que sabemos que vienen a futuro. Como se mencionaba anteriormente, El Salvador también es un país que es vulnerable a desastres naturales, como todos los países también lo experimentamos hace poco, somos vulnerables también a crisis de salud y por eso es tan importante no solo en pensar cómo vamos a atender y cómo vamos a solventar y reconstruir después de una crisis, sino también cómo vamos a estar más fortalecidos, cuáles son todas y cada una de esas inversiones que deben de realizarse para estar más fortalecidos y disminuir al máximo el riesgo de pérdida de vidas en nuestra población a futuro. Muchas gracias. Gracias, María Luisa. En este segundo bloque nos gustaría pedirle a Elizabeth si puede profundizar en los temas de la planificación de la recuperación post-desastre, en la construcción de capacidades en nuestros países y a nivel regional, y específicamente en cómo estos instrumentos como el Marco Nacional de Recuperación, por ejemplo, o el Fondo, pueden ser instrumentos eficaces para enfrentar algunos de los desafíos importantes relacionados con gobernanza, con marcos normativos de políticas y también financiamiento para la recuperación. Thank you so much. Thank you very much. Gracias. Thank you very much, Carolina. So thank you for the question. I would want to Muchas gracias, Carolina. Gracias por la pregunta. Me gustaría hablar sobre tres cuestiones. Creo, primero, que es crítico la recuperación con un enfoque en la sociedad. Creo que tenemos que tener acuerdos adecuados. Hemos hecho algunos estudios en la región del Caribe y una de las cuestiones que surgió muy claramente es que el liderazgo para la recuperación tiene que estar en la planificación de los ministerios de finanzas y de recuperación económica y el integrar los diferentes aspectos en la sociedad tiene que tener
como objetivo de desarrollo que está identificado, que se ha identificado para el país. Además, una de las cuestiones que descubrimos de los estudios tiene que ver con la importancia del involucramiento de la sociedad. Cuando discutimos la gobernanza, hay un espacio que tenemos que hacer para las personas para las que estamos planificando la recuperación. Ellas tienen que ser parte de esta conversación. El segundo comentario que me gustaría hacer tiene que ver con la capacidad de recuperación, porque muchas veces hablamos sobre recuperación, pero no invertimos en asegurar que las entidades que trabajan en la recuperación realmente la entienden y cómo la recuperación se encaja en la foto de cómo intentamos fortalecer la resiliencia y gerenciar los riesgos. Entonces, en el Caribe, por ejemplo, pasamos a hablar de oportunidades de desarrollo específicas para el aprendizaje sobre recuperación en las universidades de West Indies y del Banco Mundial y hacer que esas oportunidades estén disponibles en nuestros centros regionales de capacitación. Hablé antes sobre la planificación de recuperación ex ante, pero lo último que me gustaría decir tiene que ver con los recursos. La recuperación, entonces, como sabemos, tiene que ver con un momento de oportunidades y poder abrazar esas oportunidades necesitamos tener implementado los recursos apropiados para poder apoyar ese proceso de recuperación y la habilidad del gobierno para poder asegurar el acceso a los recursos, movilizar recursos y tener el financiamiento adecuado para los recursos es crítico. Sé que ha sido una cuestión desafiante para algunos estados o islas especialmente, aquellos que tienen cuestiones de elegibilidad, y creo que esto es algo que tiene que ser parte de una discusión financiera más amplia, pero es una discusión que tenemos que tener porque los recursos son absolutamente cruciales para poder impulsar los procesos de recuperación. Gracias, Elizabeth. Cintia, en tu primera intervención abordaste la importancia o el rol central que tienen las comunidades en los procesos de recuperación post-desastre. Si podrías, digamos, en este segundo momento, compartir con nosotros cómo garantizar que la recuperación se centre efectivamente en las personas, en sus medios de subsistencia y de esta manera garantizar la sostenibilidad de los procesos de recuperación. Thank you for the question. Gracias por la pregunta. Quiero empezar con la respuesta. En la respuesta nos concentramos en las actividades de medios de vida y uno de los que utilizamos para comunicar esta parte operativa en toda la sociedad, en todo el gobierno, es los planes de comunidad, que son parte de nuestro plan de recuperación nacional. Para estabilizar las comunidades tenemos un plan de recuperación. Por ejemplo, hablamos de energía, seguridad, comunicación, seguridad física, pero hablamos también de la recuperación en el largo plazo, cuando transicionamos entre estas dos fases, la inmediata y la a largo plazo. También Elizabeth mencionó el hecho de que tenemos la recuperación y tenemos un mapa y un marco de recuperación a nivel nacional que prioriza las necesidades de las comunidades, los resultados, para tener claridad sobre la dirección de coordinar todos estos esfuerzos a nivel de múltiples. Planificación, convocamos a toda la comunidad en aspectos tácticos, operativos, estratégicos, para saber cuáles sean nuestros procesos y objetivos durante la etapa de recuperación. Después, la coordinación, operación, para tener una estructura operativa coordinada. Tercero, vivienda. Vivienda plantea muchos desafíos y es crítico para nosotros
considerar, por ejemplo, lo que es competente para la comunidad, pero también todo lo que es resiliente para la comunidad. ¿Por qué establecemos prioridades y por qué vamos haciendo las etapas como las establecemos? Recuperación económica es el siguiente, ya se habló mucho, pero el objetivo es tener una comunidad viable económicamente y no es volver a donde estábamos o a determinado nivel, pero sí tener esa viabilidad económica, los servicios sociales y de salud. Entonces, la infraestructura de salud, que es afectada durante un desastre, y la sostenibilidad de los servicios sociales, que es crítico, especialmente para las poblaciones más vulnerables, y asegurarnos de no dejar a nadie atrás. Y siempre queremos dejar el plan de recuperación a la izquierda, pero acá tenemos que trabajar junto con la comunidad, eso es lo que tenemos que transmitir, asegurándonos que, bueno, se suman con nosotros y que nos tienen paciencia para hacerlo juntos de una manera coordinada. Muchas gracias. Gracias. Solo un problema técnico, tal vez si nos pueden ayudar con el reloj para actualizarlo porque se ha congelado. Bueno, Mónica, tú vienes del mundo de la ciencia. Estás vinculada a la Universidad Johns Hopkins, al Instituto de Salud de Bloomberg. Quizás es la oportunidad para conversar también y profundizar un poco cómo la ciencia y la tecnología pueden contribuir a apoyar la construcción de procesos de recuperación más resilientes, más inclusivos y más sostenidos en las Américas y el Caribe. Thanks, Carolina. To ensure an effective and Para equitable asegurar una recuperación efectiva y equitativa, tenemos que cambiar la imagen de ciencia y tecnología. No es un laboratorio o producción o redes digitales, que son todos muy importantes, pero eso es la infraestructura dura, digamos. Y como mostró la pandemia, los sistemas de reducción de riesgo relacionados con pandemias y otras cuestiones tienen que basarse en las ciencias blandas, en la experiencia de los expertos. El oficial de salud Mona Lieber de Canadá marcó la respuesta importante en su país de incluir a los científicos de comportamiento, y en los Estados Unidos tenemos muchas falencias en la implementación en el terreno de intervenciones en la salud pública. Y esto, por lo menos, lo habríamos podido mitigar con una aplicación más fuerte y rápida de la ciencia de comportamiento y social, incluso la investigación basada en la comunidad. Entonces, la ciencia y tecnología para desarrollar y entregar las vacunas de COVID-19, que implicó toda una parte operativa, implicó toda la parte logística, operativa, y la puso de manifiesto, pero se resolvió y el país está agradecido por eso. Los planificadores también no consideraron a los científicos sociales y la información que estos tenían con respecto a las vacunas. Una vacuna exitosa también tiene que ser aceptada socialmente y obtenible fácilmente. Entonces, en ese apuro hacia la ciencia y la tecnología, para tratar de solucionar, va a seguir salvando vidas, pero se subestimó esa necesidad de promover la salud, la confianza en la vacuna de toda la población y la necesidad de eliminar esas barreras que tienen las comunidades más vulnerables para acceso a las vacunas y al servicio público en general. Y el uso de la resistencia al uso de la máscara y otras terapias que salvan la vida y la aceptación de las terapias no comprobadas. Todos son problemas que la planificación basada en la comunidad y la investigación social y de comportamiento podría haber mitigado. Eso es la respuesta en la pandemia, pero hablamos de recuperación. Pero la recuperación
de desastres múltiples y complejos puede beneficiarse de las nuevas aportes novedosos de normas culturales, redes sociales y dinámicas organizacionales y aplicar principios centrados en la persona. Algunas de las cuestiones que surgieron, por ejemplo, que los científicos de comportamiento y sociales pueden decir que es sorprendente, por ejemplo, ¿qué distingue de un proceso de planificación de recuperación donde las distintas comunidades pueden colaborar genuinamente en la toma de decisiones, en crear, implementar y evaluar los programas de recuperación? ¿Cómo uno entiende los valores de la comunidad, esos que tienen que impulsar la asignación de los recursos finitos? ¿Y cómo descubrimos esos valores? Y una vez que los conocemos, ¿cómo los comunicamos y establecemos las prioridades de manera tal que resuenen dentro de las comunidades? Y una tercera pregunta, y estos son solamente ejemplos, ¿cómo pueden los líderes hacer el seguimiento de un proceso de recuperación de calidad y después tomar acciones para que las comunidades afectadas sientan efectivamente que se están beneficiando de los bienes y servicios que están destinados a esas comunidades? Quiero destacar que la ciencia y tecnología, por lo tanto, también incluyen las ciencias de comportamiento y sociales. Gracias. Bueno, estamos terminando casi la primera parte de este panel. Antes de darle la palabra al doctor Daniel Salinas, ministro de Uruguay, de Salud del Uruguay. Pero en el contexto de esta octava plataforma regional y en vista de la reunión ministerial y de las decisiones que aquí también se tienen que tomar, me gustaría pedirles ahora sí que en un minuto, en un minuto, puedan escoger una recomendación que darían a los decisores políticos sobre cómo incorporar la recuperación post-desastre en la agenda de la gestión integral del riesgo de desastres, en la agenda de nuestros países y hacer de esta recuperación una oportunidad para transformar y para tener una sociedad más resiliente. Mónica, un minuto. At the risk of being redundant. Bueno, no quiero ser redundante, quiero destacar que las ciencias sociales y de comportamiento son aliados importantes porque entienden el contexto social, utilizan los métodos basados en las personas, tienen conocimiento específico de la comunidad y conocimientos psicológicos. Entonces, las naciones deberían evaluar el alcance en cuanto a la infraestructura de investigación social y de comportamiento, cómo se puede articular con el sistema de gestión de riesgo de desastres. En base a esa evaluación, desarrollar e implementar una plantilla para una integración más aceptada en la recuperación, preparación, recuperación y resiliencia. Muchísimas gracias. Thank you. I think that we need to focus Creo on que tenemos que desarrollar capacidades a nivel de comunidad hasta el federal para poder tener o brindar a las comunidades lo que ellos realmente esperan o consideran efectivo. Thank you. I would say that Yo diría que la recuperación tiene que estar centrada en las personas, basada en la evidencia e informada según las lecciones. Y creo que la parte crítica de esto es ver cómo fortalecemos los procesos de los expertos de daños, capturar un poco las dinámicas sociales que se mencionaron aquí y asegurar que eso se incorpora en la planificación y ejecución de la recuperación. María, Gracias Carolina, un reto muy grande el que nos ha dado, pero a huge challenge, but esos elementos que son claves en procesos de respuesta y recuperación, un enfoque integral, un trabajo intersectorial, el apalancamiento de la tecnología y la utilización de recursos suficientes
pero como una recomendación a futuro, digamos, más concreta y operativa, es el poder apalancarse también y poder utilizar esas herramientas, metodologías para poder identificar el impacto y acciones concretas para la recuperación, como el PDNA y otras herramientas que permitan a los países también poder identificar todo lo que debe de hacerse antes de que llegue alguna crisis. Creo que el poder utilizar lo que ya está hecho, que ya está comprobado, que se ha venido moldeando en base a crisis anteriores, creo que es una buena práctica que estaríamos recomendando de nuestra parte. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero pedir un aplauso para todas nuestras panelistas de este primer bloque en 3 tiempos. Y pedirle ahora a Daniel Salinas, ministro de Salud de Uruguay, que pueda desde el podio, sí, puede compartir la experiencia de nuestro país anfitrión en la integración y el uso de la tecnología durante la pandemia asociada al COVID-19. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar, decir que es un honor estar en esta plataforma y recibirlos en nuestro país y darles la bienvenida ya en el final del evento. En segundo lugar, me siento intimidado ante tanta femineidad en el panel. Pero bueno, es importante hacer hincapié en el ítem de recuperarse y reconstruir mejor en un contexto de incertidumbre. Yo diría que es de vulnerabilidad, incerteza, un mundo cambiante y amenazante. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, más allá del COVID, porque también tenemos guerras, tenemos otras plagas, tenemos epidemias. La integración y el uso de la tecnología durante la pandemia de Uruguay se dividió en varios ítems y los vamos a ir desarrollando. En primer lugar, la gestión de la pandemia, que estuvo basada en 3 pilares: liderazgo, gestión e innovación. Acá importó tener una mirada integral, multidisciplinaria e interinstitucional en permanente articulación en todos los actores de poder ejecutivo, poder legislativo, prestadores de salud, públicos y privados, comunidades científicas, institutos de investigación, académicos y gremios. Y para eso se diseñaron respuestas eficaces para un desafío emergente. En el liderazgo se construyó desde el abordaje integral y bajo el liderazgo del presidente de la República y el ministro de Salud Pública, en la temática y en sinergia y coordinación con todos los ministerios y el SINAE para dar una respuesta contundente a este nuevo desafío que nos impuso la pandemia. Se trazó un rumbo claro. Aquí estamos con el presidente, secretario de Presidencia, Prosecretaría y ministro de Salud Pública, primeras conferencias. Y en gestión es un tema importante porque implicó un diseño de una estrategia sanitaria. Y las estrategias, está la política, la estrategia y la táctica. Se diseñó una estrategia que se llevó a cabo para el abordaje y para la comprensión, para una comunicación comprensible y transmitir certeza a la población. Se creó además un fondo solidario COVID que abarcó no solamente los aspectos sanitarios, sino a aquellos que responden a los alimenticios, a los laborales, a lo que tiene que ver con equipamiento, recursos humanos y materiales, y disponer de ese recurso financiero por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para apalancar a todos los ministerios fue absolutamente crítico y fundamental. Esto es una imagen que vale más que 1000 palabras. Esto es equipo. Uruguay hizo frente a la crisis del COVID con una respuesta global y sistémica y trabajando en equipo todos los ministerios con sus subsecretarios y las distintas reparticiones de presidencia. Innovación. En innovación hicimos una evaluación estratégica del riesgo sanitario y se impulsó la identificación de las áreas que requerían de inversión de desarrollo y capacidades.
se desarrolló tecnológicamente test nacionales de PCR-RT en tiempo real, test LAMP o de bucle isotérmico, test ELISA serológicos, lo que permitieron accesibilidad y soberanía para el diagnóstico. Se desarrollaron hisopos, máscaras faciales, esterilización UV de las máscaras N95 cuando había escasez y respiradores nacionales. Uruguay fue punta en la secuenciación genómica de los distintos linajes del COVID-19 y fue referente para países como Paraguay y Bolivia. Una cosa muy importante fue la creación de la ley de telemedicina, que este año además se reglamentó porque permitió dar una respuesta absolutamente en tiempo real, y el rastreo y el seguimiento epidemiológico. Se crearon 28 laboratorios en todo el país, 27 de nivel de bioseguridad 2 y 1 de nivel 3. Asimismo, dentro de los laboratorios de nivel 2 de bioseguridad, 2 eran móviles. Y la app Coronavirus es cómo integramos la tecnología de las TICs al manejo de la pandemia. Ahora lo vamos a desarrollar mejor, pero permitía alertar sobre un posible contacto de persona con diagnóstico positivo por solamente estar por cercanía a los teléfonos celulares inteligentes a menos de 2 metros y durante 15 minutos. Eso permitía que si alguien era positivo, le alertara a los contactos que había tenido, que había estado en contacto con un positivo y que posiblemente se tenía que realizar un test. Además, esto permitía coordinar directamente con el prestador de salud. Pensamos que esta fue una herramienta fundamental. El MIRA, el Monitor Integral de Riesgo y Afectaciones desarrollado por el SINAE, fue una herramienta clave también. Era información en tiempo real de toda la situación ocupacional de camas comunes, de cuidados moderados, de cuidados intensivos, en todos los prestadores de salud, con georreferenciación de casos positivos, evolución de la vacunación en todo el país. Esto lo vamos a mostrar más adelante, pero fue absolutamente clave porque nos mostraba todos los recursos de que tiene capacidad del país y de irlo superponiendo por napas de información. El IDE es la infraestructura de desarrollo, como dijimos, espacial. Siguiente. Acá estamos con la UDELAR y con el Instituto Pasteur, cuando se desarrolló el test nacional de coronavirus con extracción y de amplificación de ADN. Aquí estamos con el método del bucle isotérmico o LAMP en el Instituto Pasteur. Este sistema lo adoptamos sobre todo para el diagnóstico rápido. No requiere un nivel de bioseguridad 2, es para hospitales con capacidades básicas asistenciales, es decir, un laboratorio común. Y en El Salvador se está aplicando actualmente en forma masiva y se vinieron a formar a nuestro país. Esta es la app Coronavirus. ¿Esto qué permitía? Acceder a información general. Información sobre los viajes a países de riesgo al primer momento. Si tuve contacto con un caso confirmado, si tengo algún síntoma de enfermedad, habilitar, digamos, las alertas de exposición, que es lo que yo les decía. Esto no se activaba automáticamente, requería que uno hiciera esa aceptación para poder saber si estuvo en contacto con alguien positivo. Uno lo podía activar o no lo podía activar, una cuestión de responsabilidad personal, pero estaba disponible. Si surgía, aparecía en la tercera imagen la alerta de exposición. Pero además de eso, daba información de acceso público en los casos nuevos, los casos activos, los fallecidos y la vacunación, en tiempo real. Las alertas de exposición, el rastreo y enlace con el prestador médico, la consulta médica, el listado de laboratorios más próximos para el testeo y permitía un automonitoreo diario. Además, dentro de las aplicaciones estaba el certificado de vacunación con código QR, el pasaporte COVID-19 para la Unión Europea, un historial de test realizados, el alta médica y un certificado médico disponible, que esto no es en la app Coronavirus, pero sí hicimos un botón de fácil acceso en el Ministerio de Salud Pública para que toda aquella persona que estaba certificada tuviera su certificado online y no tuviera que necesariamente concurrir a su lugar de trabajo para presentarlo.
Esto es el reporte de síntomas, la teleconsulta, como se muestra, y la información que era absolutamente diaria y transparente. Y creemos que esa información diaria y transparente le aportó mucha credibilidad al gobierno y al país y le dio tranquilidad y certeza a la población. Es un detalle del pasaporte COVID a la izquierda, a la derecha el test de COVID con código QR, el certificado de vacunación, qué plataformas se usaron, cuáles fueron las fechas, el código QR para la lectura en los aeropuertos, un certificado de recuperado COVID a la derecha, como pueden ver, y cuáles fueron los beneficios cuando desbordamos los casos para hacer un rastreo telefónico desde el Ministerio de Salud Pública y las direcciones departamentales de salud, que era manual y por vía telefónica, por vía WhatsApp. Tuvimos que hacer un rastreo tecnológico que optimizó los tiempos de rastreo. Entonces, cuando un paciente era positivo, recibía un SMS y automáticamente en su celular, ya no un celular inteligente, sino un SMS, una mensajería de texto que le permitía ingresar a una página para llenar los datos de los contactos. De esa manera se nutría esa base de datos y permitía avisar a las personas que estuvieron en contacto cuando los casos llegaron a ser, en algún momento, 35.000 casos por día. Esto disminuyó la presión sobre el sistema de salud y es muy importante destacar la confidencialidad al amparo de la ley 18.331. Esto es un poco la descripción del rastreo tecnológico, que es lo que acabo de decir, cómo operó el mismo. Y finalmente no. Pero ¿qué es el MIRA? El Monitor Integral de Riesgo. Es un sistema de información geográfica interinstitucional. Abarca a todos los ministerios, con alcance nacional, con objetivo de brindar información para la toma de decisiones en tiempo real en materia de gestión integral de riesgos, organizado por el Sistema Nacional de Emergencia, el SINAE. Y tiene dos pilares básicos: el intercambio de información e innovación tecnológica y organizacional. El MIRA integra la información referida a eventos adversos generando estadísticas e indicadores de calidad, unificando que los registros sean únicos, con criterios estándares y homogéneos. Estos son aspectos técnicos, pero que son muy importantes para los matemáticos y para los epidemiólogos. En lo que respecta al Ministerio de Salud Pública, el relevamiento de recursos sanitarios disponibles y la prevalencia de casos de coronavirus, como vamos a ver ahora. ¿Qué es esto? Esto se lo encargamos especialmente a Rico y sus colaboradores, y fue un éxito. Esto estaba disponible en la aplicación y estaba disponible al público y estaba disponible a los medios de prensa. Esta es la situación de ayer de Uruguay. Pero ustedes pueden ver ahí la dotación de camas y las camas que tenemos para ampliación a la izquierda, las disponibles y las bloqueadas, y cuántas tenemos ocupadas totales. Y allí tenemos un porcentaje de ocupación al día de ayer de un 57% con solo 3 casos COVID en CTI, que implica un 0,4% de las camas totales de CTI, que fueron duplicadas, es bueno decirlo, en esta oportunidad. El pico máximo que tuvimos de ocupación fue de 555 camas. Cuando nosotros tomamos el gobierno tenemos 569 camas totales de cuidados críticos y los llevamos a 1.070. Pasadas las grandes olas, estamos hoy en la cantidad de 903 camas, pero tenemos la capacidad de expandirnos como si fuéramos un acordeón. De todas maneras, lo importante es ver ese gráfico donde está el nivel de ocupación y realmente en ningún momento se desbordó el sistema porque se llegó a una ocupación máxima de un 77% de camas críticas ocupadas por COVID a pesar de la alta prevalencia de la enfermedad. En la infraestructura de datos espaciales es un sistema que permite administrar y hacer consultas sobre direcciones geográficas en todo el país y lo alimenta cada ministerio eso. Eso permite a todos los organismos del Uruguay utilizar la misma información y lidera la articulación y el fortalecimiento de la producción y acceso de la información geográfica del Uruguay para que sea fiable, oportuna e interoperable.
Lo que importa es que esto brinda apoyo para la toma de decisiones para el desarrollo nacional e incluye a todos los organismos públicos, academia, empresas y ciudadanos. La cooperación y la coordinación son sus ejes. Esto es una muestra de muchos de los paneles que nos ofrece la sistematización de información que nos permite ver cuáles son los centros hospitalarios o asistenciales que tenemos, qué nivel hay de asistencia, qué establecimientos tenemos de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, establecer distintos filtros, cuáles tienen CTI, cuáles tienen bloque quirúrgico, cuáles tienen emergencias, cuáles tienen salidas de ambulancias, qué nivel de equipamiento tienen las ambulancias, si son de coordinación o son de apoyo vital avanzado. En fin, esto nos permite una mejor coordinación y ustedes verán ahí cierta distribución que llama la atención con una concentración en la región capitalina y metropolitana y luego se va desplegando por los ejes de las rutas nacionales. Si ustedes lo ven, ven la ruta 1, la ruta 2, la ruta 3, la ruta 5, 7, 9, 8, 9 y la interbalnearia. Esto no es casual, acá están puestos todos los recursos, pero cuando uno filtra y pone los filtros, solo ve los centros asistenciales. ¿Esto qué permitía? Y va a permitir en eventos de desastre, en accidentes, la evacuación al centro más cercano, porque vamos a saber exactamente desde una mesa de despacho cuál es el centro asistencial que tiene tomografía y tiene bloque quirúrgico y puerta de emergencia y sistema de reanimación. ¿Y qué tipo de móvil vamos a despachar? Si es una ambulancia de traslado común o un apoyo vital avanzado en un país con pocos obstáculos geográficos, además de los traslados que se hacen en avión y en helicóptero. Eso es un plan que se llama Rescate, que lo tenemos para desarrollar. No me quiero extender demasiado. Esto es lo que nos mostraba la información que disponíamos de los casos COVID por departamento, por localidad, y luego hacíamos el zoom mirando más en detalle y además podíamos superponer las capas donde habían los recursos sanitarios, donde estaban los establecimientos de larga estadía de personas mayores, en fin, y nos daba las zonas calientes dentro de la epidemia. La política sanitaria, no voy a leer esta presentación, pero los ejes fueron la promoción e información de calidad, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la recuperación y reintroducción al mundo laboral. Y todo esto con innovación permanente. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Hay que tener una búsqueda de soluciones con un abordaje integral. Un diálogo interinstitucional fecundo. Un apoyo al desarrollo científico y tecnológico, especialmente de las TICs. Una financiación adecuada, ya que estamos con la ministra de Economía. Una retroalimentación e interoperabilidad de los sistemas utilizados. Una cobertura de asistencia en territorio nacional a través de la telemedicina para que nadie quede atrás. Una comunicación asertiva y oportuna. Cobertura y conectividad, ya que estamos entrando en una licitación de bandas G5. Uruguay tiene 1,8 celulares por persona y tiene un nivel de conectividad por fibra óptica que es óptimo y prácticamente cubre más del 90%, 93% de la población. Creo que el 7% son los menores de 5 años. Se hizo además un monitoreo de la población vulnerable y una reducción del riesgo efectiva requiere un marco sólido de coordinación política, legal, estratégica, financiera, operativa y táctica. Y para ello es necesario centrarse en el apoyo científico y tecnológico como herramientas fundamentales para la gestión integral del riesgo de desastres, especialmente en lo que refiere a la viabilidad, desarrollo, financiación y aplicación. Y esta curva de aprendizaje que tuvimos con el COVID-19 no puede ser desechada, sino que tiene que ser integrada como un todo dentro del bagaje de conocimientos del país para futuras experiencias y tener procedimientos permanentes operativos de respuesta
para poder dar satisfacción a los diferentes desafíos que podrán ser el día de mañana nuevas epidemias, inundaciones, huracanes, y sabemos que el SINAE está muy bien preparado. Muchas gracias. Gracias, ministro. Quiero agradecer en nombre de nuestras panelistas a la República Oriental de Uruguay, que nos ha recibido y nos ha hecho sentir en casa. Y para terminar ya este panel, quiero también rendir un homenaje al poeta uruguayo, a Mario Benedetti, que entre todas las cosas que dijo lo siguiente: la incertidumbre es como una margarita a la que jamás vamos a terminar de deshojar. Esperamos que esta sesión haya contribuido a deshojar esa margarita que es la recuperación post-desastre y haya contribuido también a hacer de la recuperación post-desastre una oportunidad para transformar nuestras sociedades, hacerlas más inclusivas y más resilientes. Muchas gracias a todos ustedes y a quienes se han conectado a esta sesión. Buenos días. Así, de esta manera damos por finalizada la sesión plenaria Recuperarse y reconstruir mejor en un contexto de aumento de la incertidumbre y de la complejidad del riesgo, experiencias y lecciones aprendidas, agradeciendo obviamente a Carolina por la moderación y a todos los expositores por sus aportes. Qué recuerdos nos traían varias de esas imágenes, ¿no? de lo vivido no hace tanto tiempo y que ahora sí nos permite estar todos juntos aquí. Queremos recordarles que ya en este momento estará llegando a su mail una encuesta que queremos que sea respondida. Es muy importante para evaluar estos 3 días de esta octava plataforma aquí en Punta del Este. Vamos a un receso. Regresamos a las 10:30, Nicolás. Exactamente. Y además recuerden que hay todavía varias actividades en simultáneo. Por ejemplo, vamos a tener las presentaciones del Ignite Stage. Va a haber además sesiones paralelas sobre el carácter sistémico del riesgo, eventos alternos, uno sobre la gestión del riesgo de incendios y un laboratorio de aprendizaje sobre la iniciativa Desarrollando Ciudades Resilientes. Les recordamos, y como veníamos hablando también es oportuno, que sigue funcionando el vacunatorio ambulatorio, el vacunatorio de COVID-19, el que así lo quiera podrá recibir la vacuna aquí también en la octava plataforma. Y 50 integrantes de la red LAC de Mujeres para la Reducción del Riesgo de Desastres siguen trabajando en el observatorio de la PR23, evaluando la medida en que se incorpora la perspectiva de género en el evento. Nos despedimos, nos reencontramos en un ratito, 10:30 de la mañana.